ser dentro nuestro, poder sentirlo, tenerlo a través de Cristo Jesús, que ese es nuestra gran vestidura, el Señor Jesucristo. Bueno, muy bien, entonces vamos a iniciar. La clase pasada terminamos con el capítulo 14 de Apocalipsis. Para recordarlo, para cerrar aquí y comenzar con nuestro capítulo 15, entonces voy a leerlo. Y dice así, Apocalipsis 14, 14. Los juicios de la siega y la vendimia. Miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Bien, este es el capítulo 14 con que terminamos. Y hoy arrancamos el capítulo 15. Pero pues antes de arrancar, la idea es que desde hoy vamos a empezar a trabajar paralelo a estos temas, y pues más adelante Juan nos va a comentar acerca de un principio que hemos de tener en cuenta para poder estudiar la palabra de Dios. Es un principio sencillo, siempre recordemos como niños de pecho recibir esto de la manera más tranquila y sencilla. Entonces voy a iniciar aquí, voy a redondear y lo vamos a entender de una manera clara. Dice así: la palabra de Dios es perfecta, como su autor, claro está. Para recibir del Padre e ir a la profundidad, vamos a aplicar este principio. ¿Cuál es? El cuadro general marca la pauta para encajar los demás cuadros particulares sobre el mismo tema. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre hemos de buscar, hay en la palabra de Dios acerca de un tema, un cuadro general, que siempre es el que enmarca, ¿sí? Y los demás temas o cuadros que se relacionen deben encajar dentro de este cuadro general. Dicho de otra forma, es como ir de lo general a lo particular en cualquier tema que se esté trabajando. Y como les digo ahorita, pues Juan nos va a hacer el favor de profundizar un poquito más acerca de esto mismo. Esto que estoy diciendo se puede hacer con cualquier tema de la palabra de Dios. Siempre hay un principio o un gran tema sobre el cual Dios habló. Y dentro de ese cuadro general vamos a ver cuadros más pequeños que detallan lo que quiso decir Dios al comienzo de su cuadro general. Particularizan y nos van permitiendo profundidad. Entonces, los detalles de un tema profundizan el cuadro general, claro. En ningún caso estos cuadros más pequeños o particulares se pueden contradecir o se contradicen con el tema general. Sencillamente lo enmarcan, claro, y lo amplían, nos dan profundidad. Entonces, acerca del tema que estamos trabajando en Apocalipsis, tenemos que empezar a aplicar este principio. Y como les digo, vamos a irlo llevando a la práctica, entonces es importante que vayamos paso a paso. Bien, nosotros estamos trabajando Apocalipsis y un cuadro general que nosotros debemos tener en cuenta es que Apocalipsis tiene una duración en tiempo de 7 años. Hemos de entender que todos los sucesos de los cuales hemos estado hablando se enmarcan en estos 7 años. Tenemos unos primeros 3 años y medio que son llamados la tribulación y tenemos los últimos 3 años y medio
que son llamados la gran tribulación. El tema que nosotros vamos a continuar viendo ahorita son las copas de la ira, que ya está enmarcado en la gran tribulación. Bien, este tiempo va a ser tan difícil, como dice la palabra, que en Mateo 24:22 dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, este tiempo va a pasar de una manera pronta, y es porque es la voluntad de Dios, porque las cosas que estamos viendo son muy difíciles, son horrorosas, digámoslo así, y entonces realmente tuvo que Dios, o tendrá Dios que acortar los tiempos. Bien, ¿qué más tenemos? Dentro de este cuadro general tenemos las visiones de Juan durante los 7 años y vamos a hacer unas consideraciones que las vamos a ir trabajando en el desarrollo de este capítulo. Entonces, dentro de las visiones, efectivamente Juan ve primero los 7 sellos, como está registrado en Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y aquí, entonces, nosotros sabemos que no se encontraba quién pudiera abrir este libro. Y efectivamente, el único que lo puede abrir es el Señor Jesucristo. Bien, ese es el primer gran tema que estuvimos trabajando. Luego vienen las trompetas. En Apocalipsis 8:2 dice, y vi, refiriéndose Juan, a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron las 7 trompetas. Cuando se despliegan cada una de las trompetas, ocurren otros acontecimientos. Y ahora vamos a ir a una tercera parte, que son las 7 copas. Este es el capítulo que continúa, Apocalipsis 15:1. Aquí también vienen 7 ángeles que tienen las 7 plagas postreras. Y uno de los 4 seres vivientes dio a estos 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Bien, entonces, estas son las visiones generales que tuvo Juan. Ahora, queremos hacer unas consideraciones muy importantes. Bien, las visiones de Juan suceden al mismo tiempo, es algo que vamos a ir a trabajar. De pronto uno podría pensar que primero son los sellos, o sea, sí tienen un orden, que luego vienen las trompetas, luego vienen las copas. Estamos haciendo una consideración. Estas suceden al mismo tiempo, en un orden de acontecimientos, por supuesto, que no necesariamente son consecutivos, es decir, lo que hemos leído y lo que vamos a leer no es que vaya a suceder uno a continuación del otro como viene propuesto. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Hay una visión general de los acontecimientos descritos. La visión general podríamos decir que viene en los sellos, lo que se va a tratar. Y luego se explican los detalles de lo que va a suceder, que ya fue propuesto de manera general en los sellos, va a ser expuesto en detalle dentro de las trompetas y las copas, yendo hacia adelante en las visiones, recordemos, y regresando. O sea, Dios nos mostraba o nos ha mostrado visiones que van adelante, cuando ya, por ejemplo, ven a los 144,000 allá en el trono. Esa es una visión adelante y luego se regresa, ¿sí? También podemos decir que hay algunas visiones que coinciden unas con otras dentro de los sellos, dentro de las trompetas y las copas. Esto que estoy diciendo es la idea que nosotros tenemos que tener. Ahora, vamos a trabajarlas más en detalle. Bien, entonces, arranquemos con el capítulo 15. Lo voy a leer en general, pero siempre teniendo en cuenta el principio. Está dentro de los 7 años de Apocalipsis,
y es lo que Dios nos muestra como lo que sucede después de las trompetas. Entonces dice así: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y a su imagen y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En la segunda parte de este capítulo, 15:5, dice: después de estas cosas miré, y aquí fue abierto el cielo, el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con sus cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bien, este es el capítulo 15 todo. Ahora vamos a ir al detalle. Bien, entonces, en el versículo 1 dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran... No, perdón. Aquí en este capítulo, en el versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal, otra, grande y admirable. ¿Cuál era esa señal? 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Bien, entonces, esta otra señal dice otra porque ya han aparecido 2 antes de estas. Entonces vamos a mirar cuáles fueron esas 2 primeras señales que aparecieron. La primera apareció en Apocalipsis 12:1 y dice lo siguiente: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Nosotros esta señal la reconocemos primero como la fecha del nacimiento del Señor Jesucristo, pero en este contexto de Apocalipsis, esa mujer es Israel vestida de privilegios para hacer la luz a las naciones acerca del conocimiento de Dios y de su Cristo durante el milenio. Esa fue la primera señal que trabajamos, la luna, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué otra señal aparece también? En Apocalipsis 12:3 dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Este tema lo trabajamos a profundidad. Bien, representa la desesperada lucha del dragón y sus poderes terrenales contra el pueblo de Dios. Entonces ya vimos quiénes eran las 7 cabezas, quiénes eran los cuernos, nos devolvimos inclusive hasta la estatua de Nabucodonosor para mirar lo de los reinos. Bueno, esta señal la miramos a profundidad. Y ahora aparece otra señal, que es esta que estamos viendo. Dice que esta señal es grande y admirable, y son estos 7 ángeles con las 7 plagas postreras, que además dice porque en ellas, en estas 7 plagas, se consumaba la ira de Dios. Bien, entonces, esta señal grande y admirable significa que es maravillosamente grande en su naturaleza y extensión e importancia y resultados, porque aquí van a ocurrir una cantidad de cosas. Y una señal es eso, es una guía, es para tener muy en cuenta. Esta señal, ¿qué simboliza o qué traduce? Es la realización del pacto de las maravillas que el Señor hizo con Israel.
Debemos recordar que todo el Antiguo Testamento está enlazado con Apocalipsis. Siempre es un libro judío, a excepción de nosotros, de este tiempo. Entonces, efectivamente, Dios hizo un pacto muy especial con su pueblo y está registrado en Éxodo 34:10. Dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda lo que yo haré contigo. Entonces, en el Antiguo Testamento sabemos que Dios hizo las maravillas con las plagas de Egipto para que ellos pudiesen salir de esta esclavitud y fuesen dejados como su pueblo, libres para ir donde fluía leche y miel. En el futuro, o sea, estas primeras plagas eran la sombra eran el tipo de lo que vendría en el futuro, del cumplimiento total de estas plagas. Dice, serán las maravillas evidenciadas en la ira sobre el hombre que habrá llegado al colmo de su maldad, habiéndose olvidado del Dios Todopoderoso y sobre su pueblo como cumplimiento del pacto. Entonces, cuando se llegue ese momento de ir hasta el final, Dios también hará maravillas, ¿sí? Como nunca ha habido sobre la tierra. Por esto esta señal es grande y admirable, porque allí comienza efectivamente el juicio final, que es su ira. Muchos de nosotros siempre nos hemos preguntado, o uno siempre considera, Padre, ¿hasta cuándo tú vas a permitir todo eso? Dios tiene un límite y Él sabe el momento y va efectivamente a hacer sus juicios, que en este punto que estamos viendo de las copas son los juicios grandes, son los últimos y son los más duros y terribles sobre la tierra. Bien, estas maravillas se relacionan efectivamente con la ira. Ahí hay una relación entre las maravillas de Dios, que en este caso está en la palabra hebrea 6381, palá, y se usa primordialmente con Dios como nombre para expresar acciones que sobrepasan las capacidades y expectativas humanas. Esas maravillas son algo que no puede caber dentro de nuestra pequeña mente, son cosas muy grandes que van a suceder. Y en Éxodo 15:7 dice, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti, enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Este es el primer uso de la palabra ira, junto con maravillas. La ira es la palabra hebrea 27:40. Entonces, la liberación de Egipto fue debido a los actos maravillosos de Dios. Él hizo unas proezas, unas acciones que sobrepasaron las capacidades y las expectativas humanas. Mucho más lo que viene, ¿sí? En Éxodo 30:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Entonces, esa fue la promesa que en ese momento le hacía al pueblo, y sabía Dios, por supuesto, que el faraón al final le tocaría dejarlo salir a la tierra prometida. Bien, entonces, recordemos que todo esto está enmarcado dentro de algo. En este caso, nosotros siempre primero miramos los sellos como el tema, digamos, donde se habla de manera general. La ira es nombrada en los sellos también. Entonces, claro, como es hablando del tema, digamos, general de todos los 7 años, debe estar dentro de los sellos. Dice en Apocalipsis 6:12, dice, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Nosotros ya sabemos
¿Quiénes son? Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Efectivamente, en los sellos es nombrada la ira de Dios, ¿sí? Y recordemos aquí, siempre es importante, que en los sellos se relatan los aspectos generales de los acontecimientos, aquí se relatan todos. El primer sello, el caballo blanco, sabemos los falsos cristos. El segundo sello, el caballo bermejo, las guerras. El tercer sello, el caballo negro, el hambre. El cuarto sello, el caballo amarillo, la muerte. El quinto sello, las oraciones de los mártires. Y aquí, lo que estábamos viendo en el sexto sello, el gran día de la ira del Señor. Y dentro del sexto sello vienen dos eventos, que también los estudiamos, el sellado de los 144,000 y la gran multitud, que son la cosecha de esos 144,000. El séptimo sello, el anuncio de las trompetas. Hay que recordar lo que planteábamos al comienzo como consideración. Estos acontecimientos, estos sellos, se van a dar durante todos los 7 años, ¿sí? Van a ver efectivamente al comienzo pues muy marcado, obviamente durante los 3 primeros años y medio está el caballo blanco, que es donde vienen los falsos cristos, etcétera, pero durante los 7 años efectivamente van a haber guerras, va a haber hambre, va a haber muerte, 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 y todo esto va a permanecer así durante los 7 años. Más adelante en las trompetas, entonces ya vamos viendo detalles, claro, detalles por qué la muerte, por qué las guerras, etcétera, etcétera. Entonces vamos detallando. Los 6 sellos están completos en sí mismos. ¿Por qué hablamos de los 6 primeros sellos? Porque el séptimo sello básicamente es el anuncio de las trompetas. Entonces decimos, los 6 sellos están completos en sí mismos. El séptimo sello, en vez de expandirse cubriendo los acontecimientos de las 7 trompetas, ofrece una nueva serie de proféticas visiones, que claro, sobrepasando las partes de la historia ya cubierta por los sellos. Entonces, ya los sellos hablaron de una manera general, ahora empiezan las trompetas a particularizar detalles. Así como el sexto sello completa la serie, dejando el séptimo aparte y aislado, de igual modo, la sexta trompeta aparece para completar la serie. Ya lo vamos a mirar. Miremos estos detalles que ya los podemos ir entendiendo en Apocalipsis 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo un silencio en el cielo como por media hora. Y pues podría uno pensar en esos detalles, bueno, ¿será que en el cielo realmente hay ese tiempo de media hora? Es como, son esos detalles hermosos, ¿no? O sea, aquí, para abrir el séptimo sello que viene algo, entonces hay silencio. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron las 7 trompetas. Entonces, Dios va mostrando estas cosas. Bien, cuando se abre el séptimo sello, entonces lo que se despliegan son las 7 trompetas. Entonces, aquí está. Estas 7 trompetas lo que nos ofrece son detalles. Y vamos a ver que en cada uno de estos detalles hay envuelta mucha misericordia. Hay eventos tremendos, difíciles, así están propuestos. En medio de ellos, de estas trompetas, vienen los ayes, que tenemos el primer ay, el segundo ay. El primero está después de la cuarta trompeta, el segundo ay está después de la quinta trompeta. Y tenemos también los 2 testigos, o sea, recordemos que siempre se va hasta el sexto, en este caso antes eran los 6 sellos y habían un evento, los 144,000 el sellado y la gran multitud. De la misma manera acá,
En el sexto sello, hay trompeta, hay un acontecimiento y viene otro muy importante que son los dos testigos. Estas trompetas, fijémonos, nos muestran detalles y una característica, y su característica es que encierran mucho juicio, encierran mucha misericordia porque se habla de una tercera parte. No es la totalidad, sino una tercera parte. En la primera trompeta, que es de fuego, la tercera parte de la tierra y los árboles es quemada y así sucesivamente. La segunda trompeta quema la tercera parte del mar, la tercera parte de las criaturas, la tercera parte de los barcos destruidos. La tercera trompeta, entonces, habla de la tercera parte de los ríos y fuentes de agua y así sucesivamente. Entonces, como estamos viendo de manera general y tratando ya de encajar, dentro de los juicios de las trompetas hay misericordia envuelta, comparada, claro, con lo que viene, que es el tema que vamos a tratar con las 7 copas. Dentro de las 7 copas ya no se habla de una tercera parte, sino se habla de que el mar todo se vuelve sangre, que toda alma viviente en el mar muere, que todas las fuentes de los ríos, de las aguas, se vuelven sangre. Entonces empezamos a ver diferencias, a pesar de que los acontecimientos, como decía al comienzo, coinciden, pero ya en las copas son mucho más fuertes, son totales, ¿sí? Son totales. Bueno, muy bien. Aquí, otra forma de entender lo que ya hemos visto, el orden, ¿sí? Vamos a mirarlo de otra manera, hablando de lo mismo que ya hemos visto. Lo que pasa es que ya a esta altura debemos ya haber encajado. Tenemos los 6 sellos, una serie de juicios que acaban en la ira del Cordero, como lo vimos. Los cielos son enrollados como un pergamino. Ahí terminan los 6 sellos y luego viene un episodio separando el séptimo sello, que son los 144.000 y la gran multitud. Y el séptimo sello, que es el silencio en el cielo, para que luego den la entrada a las 6 trompetas, que también son una serie de juicios caracterizados por la aflicción de una tercera parte. Y luego viene un episodio separando la séptima trompeta del resto. ¿Qué episodio viene? El pequeño libro. Recordemos este ángel fuerte, que ya no tiene un libro, sino un pequeño libro. Y viene el episodio de los 2 testigos, que dan paso a la séptima trompeta, aquí con un evento muy importante. Ya nos estamos acercando hacia lo que es la gran tribulación. Esta séptima trompeta, su tema, Cristo proclamado Rey. Bien, lo vamos viendo un poquito más en detalle y ya quedo aquí para darle paso a Juan. Bien, entonces, aquí en la séptima trompeta es muy importante que ya vamos viendo estos detalles. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto es un anuncio, mejor dicho, tremendo, pero hay que mirarlo en detalle, ¿sí? ¿Por qué? Porque este anuncio se produce en el cielo, ¿sí? El séptimo ángel, y hubo grandes voces en el cielo, y esta proclamación se da allí. Y se dice que el anuncio es que Cristo viene a tomar posesión, dominio y control de los reinos de la tierra. Es decir, ya habla de su segunda venida, de la presencia personal. Pero hay que tener en cuenta un detalle cuando vimos la séptima trompeta, y es que los días de la séptima trompeta no es un solo toque de un día y un minuto, sino esta séptima trompeta ocupa los últimos 3 años y medio, que es llamado el tiempo de la gran tribulación. En su momento veíamos que no necesariamente es un solo toque ni en un momento, sino que es llamado así, el toque de la séptima trompeta, que anuncia
Bueno, los últimos acontecimientos que vienen. Bueno, voy a ir un poquito más. Entonces, dice así, la séptima trompeta, claro, da más detalles acerca de los juicios que vienen junto con la ira. Entonces ya recordemos que esta séptima trompeta ya anuncia al Señor Jesucristo y ya casi vienen las copas, pero también nos muestra otros detalles. Dice en Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y también el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Llega ese tiempo, y ese tiempo está dentro de la séptima trompeta. En Apocalipsis 11:19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Claro, los últimos 3,5 años finales inician con un gran evento, con un tremendo evento, y es el descenso del Señor Jesucristo del cielo más alto a la bóveda celeste. Esa es la razón por la cual hay tanto regocijo en el cielo. Y recordemos que todo esto está ocurriendo en el cielo. Pero como consecuencia de este anuncio de que el Señor Jesucristo baja del cielo más alto a la bóveda celeste, por supuesto que esto será algo invisible a nuestros ojos, ya lo habíamos estudiado cuando... Como consecuencia, se ve el templo de Dios abierto en el cielo con el arca del pacto. ¿Y qué se ve en la tierra? O sea, en la tierra no se ve nada de eso, pero por la caída de las huestes demoníacas, porque para que el Señor Jesucristo pueda descender, tiene que estar desocupado, aquí en la tierra se ven relámpagos, truenos, un terremoto y grande granizo. Entonces, este versículo 11:19 muestra lo que está sucediendo arriba en el cielo, que es que el templo de Dios fue abierto y se ve el arca del pacto y todo el regocijo que hay en la corte celestial, mientras que en la tierra se ven los juicios, son los relámpagos, las voces, el terremoto y grande granizo. Y la razón de todo esto, como ya lo había dicho, es porque para que el Señor Jesucristo descienda del cielo más alto a la bóveda celeste, ya Miguel tuvo que haber tenido la batalla con Satanás y ellos ya debieron haber sido expulsos de esta bóveda celeste y ellos debieron ya haber caído a la tierra. Esto está relatado en Apocalipsis 12:9, que ya lo hemos trabajado, y este mismo evento, ahí mismo se encuentra el tercer ay. ¿Por qué? Porque efectivamente con esta caída, pues imagínense, caen nada más y nada menos que los poderes más grandes que tiene Satanás y él mismo cae. Por eso dice, ay, el tercero de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Recordemos, el tiempo que él ya tiene ya no son los 7 años, sino tiene 3 años y medio, que va a ser muy rápido. Aquí se encuentra el tercer ay. Entonces, están sucediendo cosas en el cielo, viene la proclamación del Rey de Reyes, del Señor Jesucristo, de que ya Él viene por su reino, y acá en la tierra, efectivamente, está la caída de Satanás con todo lo que eso significa. Entonces recordemos, el primer ay se encuentra en la quinta trompeta, y es cuando salen las langostas del abismo. El segundo ay, que está en la sexta trompeta, que es cuando se desatan los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates, y tenemos ahora nada más y nada menos que todos los duros, los de los poderes satánicos más terribles, caen a la tierra, los 3 ayes. Bien, entonces, ahora tenemos un salpicón tremendo en los últimos 3 años y medio. No por nada Dios le dio el nombre de la gran tribulación. Y hemos hablado que todo esto está enmarcado dentro del tiempo
que si Dios no hubiera cortado estos días, no habrían salvos, porque todas estas cosas van a ser totalmente diabólicas, demoníacas, horrorosas, etc. Entonces, la séptima trompeta, ahí tenemos los caballos, lo que les decía, o sea, hemos de entender, no es que venga el primero caballo, se fue el segundo, no. Ellos van a permanecer durante los 7 años, y como lo vamos a ver acá, estos detalles de las trompetas también al final, a pesar de que se hablaron dentro de las trompetas, ellas van a permanecer trompetas y copas, ¿sí? Ahí, eventos que coinciden, que amplían lo que Dios ya ha dicho, ¿sí? Y que no necesariamente tienen que ir en una secuencia, una sucesiva de eventos, uno tras de otro, no. Hay eventos con un orden, como Dios lo dice, pero no tienen que ser una secuencia uno tras otro. Entonces tenemos la séptima trompeta, que efectivamente dura los últimos 3 años y medio. Viene el primer ay, que ya están las langostas sobre la tierra. Está la sexta trompeta, que son los ángeles que fueron desatados. El segundo ay, la expulsión de Satanás sobre la bóveda celeste. El tercer ay, el descenso del Señor Jesucristo ahí a la bóveda celeste. Y mientras tanto acá en la tierra, recordemos que una vez Satanás está acá, lo primero que hace es llamar la bestia que sube del abismo, la de los 10 cuernos, el que va a hacer la guerra directa contra su pueblo. Estamos hablando de la bestia, el anticristo, está el falso profeta con sus cuernos semejantes a los de un cordero, que es el que va a abrirle el camino, ¿sí? Y muy importante, bajo el gobierno de esta bestia y falso profeta está la marca, que en ella se habla mucho durante este tiempo, porque de eso depende, ahí está la selección, el que se marque y el que no, el que soporte hasta morir, porque el tiempo es corto, ¿sí? Porque, claro, su martirio va a ser tremendo, empezando porque no va a poder participar de nada en la economía. Si en estos tiempos ya uno es desechado por no tener una tarjeta de crédito o una tarjeta para pagar, no nos podemos imaginar. Y en este mismo escenario van cayendo las copas con las plagas de la ira. Bien, este es el escenario que se muestra. Aquí vamos a hacer una consideración para ir entendiendo que no necesariamente un acontecimiento detrás de otro, no. Hay un gran intervalo que separa las trompetas desde el momento en que se hace el anuncio de la proclamación de los reinos de este mundo, que van a pasar a ser los reinos del Señor Jesucristo, y el anuncio de las copas. O sea, ahí hay espacio. No puede ser que dentro de las copas esté Jesucristo tomando el reino, entonces es para que nosotros vayamos mirando tiempos. Todo esto va a suceder, eventos que coinciden, hay cosas generales y luego Dios las particulariza, nos hace ir adelante, regresar, etcétera, etcétera. Bien, y ya aquí dando unos detalles finales. La humanidad, porque cuando vimos lo de la siega y la vendimia, entonces recordemos que la siega es para el mundo y la vendimia es hablando de la vid, específicamente de Israel, ¿sí? La humanidad de Israel, listos para la siega y la vendimia, porque esto ya no da más, al punto donde hemos llegado. Las uvas están maduras. Eso significa que ya se ha llegado en ese momento al punto de un total endurecimiento de corazón y una total oposición a Dios, hablando de los hombres y también de Israel. Es haber llegado al colmo del pecado, ¿sí? Bajo el mandato del falso profeta, también la caída de Babilonia se conecta con la blasfemia asociada con la bestia. No hemos trabajado todavía Babilonia, pero lo vamos a trabajar. Recordemos, los que se marcan con la bestia, para ellos hay un tormento de fuego y azufre, ¿sí?
es el humo que asciende por los siglos, o sea, por la era. Esto revela la intensidad de las últimas plagas. Terrible, o sea, va a haber un azote completo para estas personas que se marquen. Bienaventuranza de los que mueren. O sea, si Dios en un punto de todo esto que está sucediendo dice, no, va a ser más bienaventurado morir, ¿sí? ¿Por qué? Porque se muestra que el martirio va a ser llevado al extremo. Entonces, es mejor la muerte que ver todo esto que está sucediendo. Y así lo muestra Dios, o sea, es como, más bien como un premio, no como un castigo morir, sino... Y para cerrar acá, a pesar de todos estos horrores, colocarle los sinónimos que uno quiera, o sea, de la inmoralidad, de llegar al colmo del desamor, bueno, del libertinaje. La humanidad continuará ya en ese punto, rechazando a Dios. En Apocalipsis 16:9, que es el capítulo siguiente, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No adorarán ni obedecerán al eterno, soberano y todopoderoso Dios. O sea, ni aún estando sufriendo todo esto que hemos leído, ellos van a lograr arrepentirse. Y siempre recordemos que ese es el propósito de Dios. O sea, Él se extiende hasta permitir que sea el colmo para que hayan más salvos. Pero la gente no, su corazón estará totalmente endurecido. Que Dios los bendiga. Ese es el abrebocas para hablar de la ira de Dios. Juan. Sí, Amparo. Es que es genial. Precisamos siempre tener en cuenta el espíritu de sabiduría y de revelación, que es la espada que va delante de nosotros, haciendo una separación. Eso es lo que hace una espada. Una espada aguda va dividiéndonos, y sabe Dios cómo precisamos que vayamos poco a poco discerniendo todo lo que aquí estamos leyendo. Entonces, ese principio de tener el cuadro general, ¿qué tenemos en el cuadro general? Bueno, pues tenemos todas las profecías que anteriormente van refiriéndonos estos escenarios. Tenemos en el cuadro general que todas las dispensaciones de nuestro Dios han sido para separar el trigo de la cizaña. Esto es lo que Él ha ido haciendo. Y esta última dispensación, que es tan distinta de las anteriores, no es otra cosa sino el deseo de nuestro Dios de separar su simiente de la simiente del adversario. Y para eso se hace como una gran cirugía en la tierra, y esto es lo que anunciaron los profetas que iría a haber, una gran cirugía utilizando señales y maravillas más portentosas que las que hizo nuestro Señor sacando a Israel de Egipto. De ahí que hay tanto paralelo entre la liberación del pueblo de Israel y la liberación de sus simientes de este mundo tan corrupto que nosotros vemos que está llegando a su colmo, del cual pues siempre nos avisa el Espíritu, no nosotros, sino en la propia Escritura, cómo llegarían a ser los tiempos. Durante todas las administraciones, y eso lo he escrito ayer mismo en el trabajo de los fundamentos de la verdad dispensacional, siempre que nuestro Dios abre una nueva dispensación, un nuevo
con los hombres, siempre nos avisa que en paralelo hay una falsificación y un ataque directo contra aquello que anuncia nuestro Dios. Y estos van en paralelo, no solo al principio de esa administración, donde Dios deja muy claro cuáles son las directrices para el hombre, y lo que intenta Satanás siempre son dos objetivos muy claros. Quedarse él con la adoración que es exclusiva de nuestro Dios y lograrlo con la inmoralidad del hombre. Y esto ha sido siempre así, desde el principio. O sea, cuando nuestro Dios hace algo, lo deja muy claro y el adversario rápidamente lo intenta falsificar, lo intenta dirigir a la carne, sabiendo que el hombre caído, con la tentación que les da, pues se vuelve cada vez más perverso. Ha sido siempre así, ha sido siempre ese ataque siempre continuo. Entonces, en el cuadro general, nosotros tenemos que tener, pues en los primeros libros de las Escrituras, muy claramente todo lo que nuestro Dios ha puesto en evidencia y muy claramente al hombre. Después escogiendo a Israel, queriéndolo separar del mundo, enseñándole con aquellas leyes lo distinto que sería, y les dice que no se conviertan a las naciones y a la idolatría y a la perversión de las naciones, sino que ellos tendrían que llevar el conocimiento de nuestro Dios para ellos. Bueno, pues siempre hubo esa directriz general en lo que tienen que entrar pues todos los detalles, y cuando tenemos este cuadro general, entonces vamos a poder ir viendo los detalles en particular y encajándolos siempre, siempre con esta espada del Espíritu que nos ha dado Dios de revelación y de conocimiento de Él. Y entonces se nos van aclarando las Escrituras y mostrándonos toda su riqueza, mostrándonos toda la riqueza insondable, y dice que son insondables porque no las podríamos imaginar nosotros, de todo su gran amor, de toda su gran misericordia y de todo su gran poder, llevando a cabo pues sus propósitos. Entonces, los instrumentos de nuestro Dios que escudriñaban cada día y las Escrituras para ver si las cosas que iban aprendiendo eran así, bueno, pues fueron progresivamente descubriendo el mismo cuadro que tenemos que descubrir nosotros. Y, por ejemplo, el doctor Bullinger, que fue un instrumento de honra maravilloso para los que vinieron a seguir, como Charles Wells, como Stuart Allen, como Beringer, muchos más. Bueno, pues el doctor Bullinger siempre pensó y trabajó muchísimo porque le parecía imposible que tantos acontecimientos como hemos estado viendo desde el principio, como nos ha estado exponiendo Amparo, pudiesen suceder en 7 años. Esto lo trabajó muchísimo, hasta que, utilizando sus estudios, pues Charles Wells y Stuart Allen y muchos otros estudiantes bíblicos entendieron precisamente este principio de que primero hay un cuadro general y después se dedica a abrir cantidad de detalles de ese cuadro general.
Y entonces todo encaja perfectamente para ver que ciertamente la gran cantidad de acontecimientos que vamos viendo en el Apocalipsis, en muchos casos son simultáneos. Son simultáneos. Y es genial, entonces, ir viendo cómo se encajan. De cualquier manera, no fueron pocos, y también Charles Wells y Stuart Allen lo intentaron, es hacer una correspondencia de los sellos, las trompetas y las copas. Y el trabajo era tan arduo que simplemente dijeron que no fueron capaces de compaginarlo todo. Muchos lo habían intentado, se dieron cuenta de ese principio de que nuestro Dios, miradlo bien, o sea, el Apocalipsis, como ya hemos referido muchas veces, comienza diciendo exactamente qué es lo que nos va a enseñar. Y nos va a enseñar el Apocalipsis de Jesucristo, que es su revelación personal, física, aquí en la tierra, no su epifanía. No tiene nada que ver con la epifanía, que es el resplandor en gloria. No, aquí estamos hablando de la parousia y estamos hablando de su apocalipsis, que significa revelación. Por tanto, esto tenemos que acoplarlo, por supuesto, en el cuadro general. Esto es de lo que nos va a hablar. Y ni mucho menos acaba en los 7 años. Curiosamente, aquí es donde hay esta ensalada total de acontecimientos que tiene que ser el espíritu a ir dividiendo. Entonces, después de explicarnos exactamente qué es lo que vamos a ver en el Apocalipsis, que es toda la palabra profética más cierta y segura, la cual dará comienzo con unos escenarios muy similares a los últimos del tiempo de la gracia, y de ahí que Segunda de Pedro y Judas hablen acerca de los últimos días. Y hablan cosas que también nos cuenta el Apocalipsis. Y se refieren, pues por ejemplo, a Balaam, que hizo pecar a todo Israel. Y Balaam es colocado, claro está, pues como el falso profeta de los últimos tiempos, que va a hacer pecar de la misma manera, con una gran inmoralidad, a los creyentes. Y la inmoralidad va a estar en las iglesias, porque se permite que Jezabel, y se permite que los falsos profetas, y se permite que estén dentro de la iglesia. Esto no es muy distinto de lo que ocurre hoy en día. Es decir, vemos que los escenarios se van acercando porque nuestro Dios nos fue diciendo, mirad las señales de los tiempos. Aunque siempre hubo una gran perversión, y como digo, siempre fue de los objetivos del adversario para desviar a la gente de Dios y ser él el que reciba la adoración, pues hemos visto, pues eso, como nos explica en Romanos, en el primer capítulo de Romanos, se nos explica cómo se desvió la gente y fue de mal a peor, alejándose de nuestro Dios, de tal manera que hasta las mujeres dejaron su uso natural y se encendieron en sus lascivias unas con otras, igual que los hombres. Bueno, pues, ¿cuándo se ha llegado a la perversión actual en que se puede mudar de género? Eso no lo ha visto nunca la humanidad. Esto nos muestra ciertamente que va de mal a peor y con perversiones innombrables, lo cual nos indica que estamos ciertamente muy cerca de los escenarios del Apocalipsis. Bueno, tenemos entonces este relato que nos dice qué es lo que vamos a aprender en el Apocalipsis. Nos explica la figura del Hijo del Hombre, que vino por primera vez como Cordero a la tierra, y aquí ya se ve como la figura de Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos explica efectivamente que nuestro Dios
y Señor Jesucristo nunca volverá más a ser humillado, nunca más volverá a ser crucificado, sino que esta segunda venida viene en todo su poder. Y de hecho eso es lo que se nos explica después de decirnos qué es lo que vamos a aprender en el Apocalipsis. Y que Él lo controla todo. Y que se abre aquel trono en el cielo donde se ven sus huestes espirituales que no se revelaron, echando sus coronas, es decir, poniendo el poder que cada uno tiene al servicio del Hijo del Hombre. Así que todo lo que va a ocurrir tiene su origen allí arriba. Tenemos entonces los consejos de nuestro Dios a las iglesias. Y esto es genial porque también nuestro Dios nos dice que para ver lo cerca que estamos del tiempo, de esta dispensación que ahí viene tan distinta a la que estamos viviendo de la gracia actualmente, que miremos siempre lo que está sucediendo en la higuera. Y en la higuera lo que ha habido ha sido un desierto, porque fueron todos dispersos. Y solo en 1947 es que se considera otra vez una nación reconocida por el mundo entero. Pero todos esos judíos que ahí fueron seguían con la ceguera de Israel y continúan hoy en día en su gran mayoría negando a nuestro Señor Jesucristo, despreciando su nombre y en esa ceguera en que cayó en Hechos 28, que fue pronunciado y donde se abrió perfectamente la puerta a los gentiles sin tener en cuenta a los judíos. Pero por la gracia de Dios y porque Él los ha comenzado ya hace algún tiempo una parte judía cristiana y que ciertamente están a ser escuchados por muchos, tanto judíos como gentiles, por el mundo entero. Y todos me habéis oído hablar de este Amir Tsarfati, Sandra lo ha escuchado algunas veces, y es maravilloso lo que él sabe de las profecías y es maravilloso cómo él está anunciando la segunda venida de Cristo. Y estas son las iglesias a las cuales en el Apocalipsis, cristianas, judías, porque se vuelve a retomar el libro de Hechos en el mismo sitio donde se anunció la ceguera de Israel, se vuelve a abrir en el mismo sitio. Como si este intervalo no hubiese sucedido y pasa todo directamente desde Hechos 28 al Apocalipsis. Y de hecho, si vemos en Hechos 28, desde la muerte de Esteban, la persecución impresionante que tuvieron los cristianos en ese tiempo, la persecución mismo después cuando sale Pablo anunciando las mismas cosas que dijeron los padres y los profetas, pero abriéndole la puerta a los gentiles, que había sido abierta anteriormente por Pedro, como lo persiguen sus propios hermanos de la circuncisión, cómo se da efectivamente pues toda la persecución, y de hecho ellos pensaron que estaban en la tribulación. De hecho ellos pensaron y les anunciaban a los creyentes que se mantuviesen firmes porque el tiempo estaba cerca. Es el anuncio que se está haciendo en las iglesias en el Apocalipsis, que se mantengan firmes a pesar de la tribulación por la que van a pasar porque el tiempo es muy breve. ¿Lo ves? Así vamos viendo este cuadro general. Después que se dan, primero, el objetivo de por qué se escribe el Apocalipsis, para darnos a conocer estos 7 últimos años. Después que se da la figura de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes, con aquella apariencia maravillosa que está al principio, y las huestes celestiales poniendo todo su poder para lo que ahí va a comenzar,
Entonces vienen los consejos a las iglesias durante, como ha explicado Amparo, los 7 años, y comienzan los sellos. Fíjate, los sellos. Es bueno que pensemos en las palabras, en la presencia de nuestro espíritu de sabiduría y de revelación. Y los sellos están en un rollo cerrado que nadie podía abrir, además, solo con el poder reunido en nuestro Señor Jesucristo es que Él abre los 7 sellos. Y esto lo despliega. Y ciertamente ese rollo tiene mucho que ver con la palabra profética que tenían los profetas escritos en todo el Antiguo Testamento, sobre todo los profetas menores. Por eso hay que conocer los profetas menores para entender bien el Apocalipsis. Pero ¡muas! Él es el que tiene el poder, además con la autoridad que también han puesto a su servicio sus huestes para destapar todo esto que ahí vamos a ver. Se destapan los sellos donde vemos los caballos que ya hemos aprendido que son los gobiernos mundiales, tanto religiosos como políticos. De ahí va a salir una bestia a la cabeza de la parte política, ¿okay? Una bestia que va a hacer señales y maravillas, que ciertamente va a tener una resurrección también, porque va a ser asesinado y todo el mundo lo va a ver. Estos son todo detalles, pero se van encajando en este cuadro general. Después que nos ha hecho este despliegue con los caballos, con lo que va a ocurrir, y es una cosa muy hermosa, que ciertamente tú vas viendo el despliegue de los caballos, el despliegue de las trompetas y el despliegue de las copas, y hay una relación que quisieron estos hombres hacer y que desistieron, pura y simplemente desistieron. Pero es hermoso porque el primer caballo es el blanco, es el que viene para triunfar, es el que viene como salvador del mundo y como vienen poniendo los ojos en el hombre, quitando los ojos de Dios totalmente, cómo entra el bermejo, que es el rojo, y cómo las trompetas y las copas tienen también el rojo metido ahí, y cómo contaminan las aguas, y cómo hay aquí palabras similares, como en el quinto sello, ahora no sé bien si es el cuarto o el quinto, donde ve las almas de los decapitados, por tanto, cómo se van sucediendo los martirios en este tiempo, porque la bestia va a hacer guerra a todo el que no se ponga debajo de su gobierno. Cómo vemos la mortandad. Entonces los sellos, pero para no perderlo, las trompetas. ¿Por qué las trompetas? Le llama trompetas. Son también juicios, pero trompetas sabemos que está también en las epístolas de Pablo diciendo que se tocará la trompeta cuando ciertamente sean arrebatados algunos en la esperanza de Tesalonicenses. La trompeta es lo que suena en un ejército cuando se va a la batalla. Y por tanto, esa trompeta son señales que los que estén atentos van a poder ir viendo bien lo que está sucediendo en el mundo y cuáles son las señales ciertas, muy ciertas, que van a dar esas trompetas. Después hay otra cosa genial, es que entre el sexto y el séptimo sello se colocan unos acontecimientos que han ocurrido en esa apertura de los sellos. Después, entre la sexta y la séptima trompeta también se dan otros acontecimientos que han sucedido en el tiempo que ha durado la apertura de esos sonidos de trompeta. Y en las copas igual. Nosotros hemos visto que el capítulo 15 son las cosechas, son la vendimia. Pero vemos de todas formas, si vamos leyendo, detalles que van rellenando el capítulo.
van rellenando absolutamente todo aquel escenario, porque ciertamente va a ser impresionante. Nada tiene que ver con este tiempo de gracia en que nuestro Dios dio libre albedrío a todos los hombres para demostrarle que separado de él, ciertamente se llega a la autodestrucción. Bueno, pues llegado al colmo, entonces se van a abrir, y por eso dice nuestro Dios que estos días que se van a abrir en el Apocalipsis son como los días de Noé, en que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, es decir, nadie está atento a no ser un pequeño remanente, del cual también se escribe en el Apocalipsis que va a haber un remanente muy fiel que sepa estos toques de trompeta, que sepa cómo se van abriendo los sellos, que sepa cuándo entran las copas, y todo esto le va a servir de ánimo para que se mantenga firme, porque ciertamente va a ser muy duro. Entonces, eso lo pone nuestro Dios, efectivamente, aquellos escenarios de cómo los ve ya en el trono de Dios, cantando la canción de Moisés y cantando la canción del Cordero que solo ellos podían cantar. ¿Por qué? Porque ya han ganado su recompensa, y esto está escrito a mitad de un relato. Si nosotros no vemos que está yendo la imagen, y esto es como también se escribe en los libros, no solo sagrados, sino los hombres y las películas que nosotros vemos un ángulo de la historia que está contando y va hasta el final, y después puede volver atrás y retomar la misma historia con otro ángulo de vista, y así va conformando la película entera. Bueno, pues así está escrito el Apocalipsis. Para poner solo un ejemplo, en esto que vamos leyendo, que ya he explicado, que es el tiempo de la siega, que es el tiempo de la vendimia, ¿okay? Hemos también visto anteriormente en la séptima copa los acontecimientos que allí ocurren, que hay una serie de acontecimientos, toca la trompeta, entonces saben que está muchísimo más próximo ese arrebatamiento. Los que estén atentos ciertamente saldrán a recibir al Señor en aquella parte que será limpia, de donde caen todas estas huestes espirituales que ha estado explicando Amparo y que pertenecen al tercer ay. ¿Quién es el que va haciendo esta disecación si no es el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? No podemos ser nosotros. Nosotros somos como los niños que vamos leyendo y ciertamente vamos viendo cómo encajan. Bueno, pues en este encajar de las cosas, aquí en las copas dice que llegó a la memoria de Dios la ramera Babilonia. Y esto es impresionante, porque nosotros contemplamos la ramera Babilonia en el sistema religioso mundial que apareció desde el principio en Babel con Nimrod, y que efectivamente quisieron adueñarse de las cosas de nuestro Dios a través de la adoración al hombre, hombre, hombre. Y esto es con muchas vertientes. Hay muchos que se han equivocado y han pensado, no, la Babilonia es la Iglesia Católica. No, 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 no. La Iglesia Católica tiene muy pocos años con respecto a la Babilonia de Nimrod. Es posterior a todo eso, es hacia el año 150, 200 de nuestra era que aparece el catolicismo, por tanto nada tiene, es un brazo, es un afluente que también está contemplado en la destrucción
tan enorme que va a tener en estos tiempos. Y vemos que estas copas de ira van cayendo, unas aquí, van cayendo otras allí, y efectivamente en la destrucción del Apocalipsis, y esto explicando cómo los detalles se encajan, bueno, tenemos un montón de versículos. Esto es porque ciertamente se rellena aquí un cuadro maravilloso de lo que estamos leyendo. Entonces dice, si vemos lo que ha leído Amparo, el 15, es esta tal señal de estos 7 ángeles fuertes, de cómo hablan y lo que dicen cada uno. Tenemos también que ver que cada uno de estos ángeles tiene una hueste celestial por detrás impresionante para llevar a cabo cada uno su obra. Los avisos que da a los moradores de la tierra, a los mercaderes, a los habitantes de la tierra, para que no se dejen marcar por la bestia, para que no sean atormentados. Vemos cómo las langostas atormentan a esos mismos que se han dejado marcar. Es que esos son todo detalles de lo que va a ocurrir en estos 7 años, que tenemos que ir encajándolos y que nuestro Padre nos lo explica perfectamente. En el 16 entonces nos viene específicamente las tales copas. Curiosamente, muchas de estas copas tienen su reflejo en los sellos. Por ejemplo, cuando uno de los sellos es que lo abre y se pone el cielo como tela de cilicio y el sol se oscurece, una de las copas es echada exactamente en el sol, donde quema a los moradores de la tierra, donde se esconden, donde blasfeman a Dios en vez de arrepentirse. Podrían volverse a Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no, siguen blasfemando, siguen diciendo. Y bueno, llegamos al 17, que es la gran ramera. Y esto es genial, porque esto es un detalle más, pero un detalle que te dura hasta el capítulo 19. ¿Cómo es que el que está explicando tantas cosas se demora tanto tiempo? Por tanto, si nuestro Dios se demora mucho tiempo, aquí ciertamente quiere que veamos el fin de toda la religión, que es lo que ha engañado al hombre. Otra cuestión, los sellos es ciertamente en que se abren del rollo, las trompetas es que dan sonido cierto para los que estén atentos, y la copa es lo que embriaga. La copa de la ramera es lo que embriaga a los hombres, aturdiéndolos y dejándolos totalmente incapacitados para ver el buen vino de nuestro Dios. De ahí que los nazaritas no pudiesen tomar del vino de los frutos de la vid, referido a que no debía contaminarse con nada de las copas de la ramera. Todo esto son detalles, porque es que cada vez se me ocurren más, es decir, cada vez me vienen más al pensamiento todas estas cosas, y todo esto en 7 años. Pero fijaros qué cosa más hermosa, dice. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Uno de los cuadros. ¿Okay? Y él quiere que nos fijemos en este ahora. Es un detalle que tenemos que ponerlo en el contexto general. La que está sentada sobre muchas aguas. Aquí tenemos ya algo en símbolo. Y no tenemos que ser nosotros a dar interpretación, sino que la propia palabra nos tiene que explicar qué son las aguas. Después dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Hemos hablado mucho de los moradores de la tierra. ¿Quiénes son? La palabra lo tiene que explicar. Y se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, están aturdidos, no pueden llegar a conocer a nuestro Dios, porque están aturdidos. ¿Qué es lo que hace la religión? Aturdir
en nosotros también. Así éramos nosotros en nuestras religiones antes de vestirnos en Cristo. Esto es importantísimo. Con la cual han fornicado. Y me llevó en el espíritu al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia. Tipos. Aquí vemos sombras que tiene que ser él a explicarnos. Escarlata. Una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Fíjate. Nosotros comenzamos a ponernos muchas aguas, una bestia escarlata que tenía 7 cuernos, que tenía, bueno, 7 cabezas. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Otra vez repite los mismos atuendos, púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas. Riqueza, es avaricia, es la religión, es exactamente, ¿entiendes? Lo que hay lo compra todo, no vende nada, lo tiene todo, lo acumula todo. Esto es el pecado de Balaam, dice nuestro Dios, él había sido atrapado con el premio de la maldad. El premio de la maldad que le ofreció Balac fue precisamente riquezas y fornicación, que es lo mismo que le ofrece la religión a sus súbditos. Seréis más que prosperados, vosotros vais a ser, bueno, felices, llenos de salud, llenos de... Y además no importa lo que hagas porque ya eres salvo, o sea que te puedes dedicar a hacer lo que te dé la gana y quieras. Bueno, pues todo esto está por aquí. Y dice que en su frente esta mujer tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fíjate qué palabras tan crudas le dirige nuestro Espíritu Santo a todo lo que es religión. Y os digo que esto no está tan fuera de nosotros, es decir, que nosotros hemos sido también contaminados por ella, ¿entiendes? Hemos bebido de sus copas, es así mismo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, son los propios religiosos los que perseguían a Pablo, y muchos de ellos eran sus hermanos de la circuncisión. Los que enviaba Jacobo les metían miedo a Pedro, ¿cómo es posible? Y a Bernabé. Y se apartaban de los gentiles, que Dios les había abierto las puertas y los había injertado en el olivo. Y tuvo que ser Pablo a reprenderlos, a decirle cómo es posible. Fijaros bien. Y ellos llegaron a matar a Esteban. Eran los sumos sacerdotes y la familia del sumo sacerdote y eran los principales de la religión de los judíos. Y eran estos religiosos los que siguen persiguiendo a la simiente de nuestro Dios. ¿Entiendes? Hay aquí cosas muy profundas. Y cuando lo vi quedé asombrado, con gran asombro. El propio Juan se quedó asombrado mirando quién está por detrás de todo esto. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer, no es tanto del nombre que tenía en la frente, sino de la mujer. ¿Por qué es un misterio? Porque todo el mundo lo adora. Todo el mundo bebe de su fornicación. Ese es el misterio. Lo tienen mismo nuestros más cercanos. Ellos no se visten de Cristo, por tanto, dirigen su camino a Dios a través de la carne por toda esta fornicación que ha puesto en sus entendimientos. Esto es lo que se va a destruir, esto es lo que dice nuestro Dios que va a ocurrir en el Apocalipsis, que todos se van a dar cuenta, ciertamente, de cómo han bebido y cómo hemos bebido nosotros. No podemos acusar a la gente sin mirarnos, conocemos bien nuestro corazón y sabemos lo tendencioso que es a este tipo de disciplinas y de
y de parecer santos y de querer ser muy píos, pero no vestirnos de Cristo, no dar por muerta nuestra vida y que viva su vida por nosotros Cristo. Esta es la diferencia. Y ahora te da las explicaciones. La bestia que has visto y que lleva a esta gran ramera a su costado, esa bestia, era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Sabemos que este es el anticristo, el hombre de pecado. Este es el que está a la cabeza de todo el poder, que se va a poner a la cabeza de todo el poder mundial. Y este ciertamente es el que soporta, junto con el falso profeta, que es la parte religiosa, a todo este sistema religioso mundano. ¿Entiendes? Pero que es la representación de toda la religión que ha contaminado al hombre desde Nimrod, desde la Babilonia, desde el Babel, del libro de Génesis. Esto es la unidad del libro. Esa es la bestia. ¿Okay? Ese es el que la soporta. Y los moradores de la tierra, ¿cuántas veces hemos escuchado a Amparo hablar sobre los moradores de la tierra? Que aquí vienen y se habla mucho de ellos, y en este mismo versículo nos destapa este tipo y esta sombra, los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Por tanto, la simiente del adversario. ¿Okay? Estos también soportan a la bestia. Que es lo que me dice que en los altos círculos religiosos, naturalmente que hay muchísimos hijos del adversario. Estos son los moradores de la tierra y que soportan esta gran ramera. Desde la fundación del mundo no están escritos en el libro. Y se asombraron viendo la bestia que era y no es y será. Se asombraron viendo la resurrección de la bestia, de este anticristo, porque sabemos que va a ser asesinado por espada y que lo van a ver salir nuevamente en un ser sobrenatural. ¿Cómo lo hará el adversario? No lo sabemos, pero esto está escrito, ciertamente, y se va a poner a la cabeza de todo este movimiento mundial, se va a sentar en el templo y pasarse por Dios, va a erigir una imagen como la que erigió Nabucodonosor, a la que va a obligar al mundo entero a adorarla, y aquel que no la adore será bajo pena de muerte castigado. De ahí que nuestro Dios diga: bienaventurado el que de aquí en adelante muera. Por eso también nos dice que cuando veáis la abominación desoladora en el templo, es cuando él se siente en el templo haciéndose pasar por Dios. Y estos moradores, este es el suprasumo, hay que darse bien con él porque y estos son los de la simiente del adversario, juntándose. Esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas son 7 montes. Los montes los pone nuestro Dios como naciones. Hay 7 naciones que soportan también a esta bestia, a esta mujer ramera. La mujer ramera tenía en su cabeza 7 cabezas. Las cabezas son montes, por tanto 7 de los países predominantes de las naciones la soportan, sobre los cuales se sienta la mujer. Sobre estas naciones serán preponderantes en este tiempo. Quienes sean, yo no doy interpretaciones ningunos, ¿okay? Pero sí que sabemos por las escrituras que hay naciones predominantemente del adversario. Es así mismo. Y esto lo tenemos desde la distribución de las naciones de Set, Can y Jafet. Los provenientes de Can, que se fueron distribuyendo, y además dice geográficamente por qué partes del mundo, pues ciertamente
Hay los que dicen que son los del norte del territorio, donde podríamos colocar a China, donde podríamos colocar a Rusia, pero Charles Wells y yo no nos metemos en ese esquema. ¿Qué tenemos en el cuadro general? Que Dios los conoce. Dios conoce su semilla y Dios conoce la del adversario perfectamente. Y Él sí que sabe dónde están. ¿Okay? Y hay ciertamente naciones que son más preponderantes del adversario. Bueno, pues aquí 7 montes, 7 naciones ciertamente van a soportar. Y van a ser 7 naciones naturalmente predominantes, porque son del adversario. Lo cual sobre estos 7 se sienta la mujer. Y los 7 reyes, ¿ok? Y son 7 reyes, por tanto, son 7 reyes, 7 montes. Los gobernadores de estas naciones son 7 reyes también. 5 de ellos han caído, uno es, esto se está refiriendo otra vez al adversario, y el otro aún no ha venido, el que va a salir nuevamente de entre ellos. Esto está muy difícil de leer, es decir, yo tengo un poco, al haber estudiado tanto el Apocalipsis del doctor Bullinger y de Charles Wells, sé que está hablando otra vez de este tal rey que desaparece muerto por violencia y vuelve a salir vivo. La bestia que era y no es también el octavo de estos reyes y es de entre los 7. Es de entre los 7 y va a la perdición. Se está refiriendo otra vez al que resurgió a la vida y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto, estos son 10 reyes pero sobrenaturales, es decir, de los que caen, de las huestes espirituales que caen, estos 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad. Por una hora significa en la misma hora. Y estos 10 reyes, juntamente con la bestia, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder. Por eso sabemos que son los espirituales, son seres espirituales caídos, ¿okay? Y tiene que ver también con la estatua de Nabucodonosor, que era mitad barro y mitad de hierro, y es esa mezcla que hubo también en los tiempos de Noé, de perversión genética, y que tiene que ver con estos seres sobrenaturales que van a caer otra vez en la tierra. Estos son. Y esto es el caldo que va a haber en el Apocalipsis. Esto es lo que vemos y por lo que algunas veces se nos hace difícil, porque hay que discernir bien qué es lo espiritual y qué es lo carnal. Y todo se va a mezclar, todo se va a juntar. Bueno, pues estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que lo van a hacer resucitar y lo va a ver todo el mundo y se va a pasar como Dios. Yo soy Dios. Por tanto, no permito que se adore a nadie sino a mí solo. Pelearán contra el Cordero. Esto es cuando lo vean. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Qué hermoso es esto todo. Es que, ya te digo, es con mucha calma que debemos, como los niños, para que sea el Espíritu a explicarnos estos detalles. Todo esto que estoy leyendo aquí es un mero detalle del cuadro general anterior, que han llegado ya, como ha dicho Amparo, el último, las postreras plagas, que son las que recae Dios, va recayendo, uno al trono de la bestia, otro al sol, donde ciertamente quemará a los hombres y para que se vuelvan a él, que tiene poder sobre estas plagas, pero la mayor parte va a seguir blasfemando. Esto todo es el Espíritu que tiene que ir enseñándonos.
Pero en estos versículos, madre mía, después nos explica lo que son los es que no quiero demorarme mucho, pero leyéndolo esta semana he visto tantas cosas de los mercaderes que compran sus mercaderías, es decir, los moradores comienzan a apenarse porque ven la destrucción de todo este sistema religioso. La propia bestia con sus reyes le hace guerra a la propia Babilonia. Hay un momento que se vuelve contra ella. Los mercaderes. Y cuando estaba pensando los mercaderes, ¿quiénes son los mercaderes que compran? Porque esta mujer no vende nada. Entonces, ¿quiénes son los que compran? Los que compran son todos los religiosos profesionales, frailes, monjas, esos son los que están comprando para la bestia, para la escarlata, para la mujer escarlata, esos son los que están distribuidos. Okay, yo he puesto los frailes y los monjes, no, pero no, es general, cada denominación religiosa tiene sus trabajadores que compran para la bestia, que están distribuidos por el mundo entero. Estos son, cuando te lo explica el Espíritu. Y ves, Padre, ¿quiénes son los mercaderes? Los pilotos, los que van en naves, mercaderes. Pero si esta no vende nada, lo acumula todo. Nos dice entonces también, si vamos un poco más adelante, nos explica los almacenes de esta mujer que constan y que son piedras preciosas y que son joyas increíbles y de oro y luego todos los materiales más maravillosos, las telas, la púrpura, la escarlata, las cosas hermosas, las cosas de madera, de madera preciosa. La que no vale para nada no le sirve. Estos son, ¿quién compra estas cosas? Son sus siervos, aquellos que tienen a su cargo para que vayan comprando para ellos. Y termina diciendo en ese versículo que hasta almas humanas, es decir, hasta almas humanas compran. Y es cierto, o sea, se puede llegar a ser lo suficientemente fanático que entregues tu alma al servicio de la gran ramera. Y todo esto está explicado aquí en un simple detalle, porque aunque sean tantos versículos, pero es un simple detalle al cual quiere Dios que pongamos muchísima atención. ¿Por qué? Porque ocupa más espacio que lo normal, que para todo lo que nos ha explicado anteriormente. Y es hermoso, y bueno, y después que termina todo esto, comenzamos el 19. Y el 19 cambia el escenario totalmente. ¿Por qué? Porque ciertamente ahí va a comenzar la venida del Hijo del Hombre, cuando Él acaba con el hombre de pecado, como también nos escribe en las epístolas del propio Pablo y del Antiguo Testamento, las profecías. Es cuando ya ha hecho toda esta separación y ha encarcelado al diablo y a sus huestes para que no engañen a los que se quedan en el milenio. Entonces vienen las alabanzas en el cielo porque todo esto ha acabado en estos 7 años que ahí vienen. Entonces nos vienen la cena de las bodas del Cordero, a los que unos van a ser convidados y otros van a ser dejados de fuera. Y esto es después de que el adversario es encarcelado con sus huestes. Y aquí entran parábolas de Mateos, de las vírgenes sabias y de las vírgenes necias, de las que no guardaron el aceite. Y aquí tenemos todo lo que son los premios y las recompensas, que son los que son ciertamente convidados al banquete de bodas y otros que van a quedar de fuera. Van a pasar al milenio. Van a pasar al milenio. Pero no ciertamente en los cargos, que sí que van a pasar aquellos que se hayan mantenido firmes.
a los cuales da nuestro Dios al principio de este libro, pues todas las indicaciones para que se queden firmes, que aunque tengan que pasar por esos martirios, aunque terminen muertos, pero Él está muy próximo y nada de eso es de comparar con lo que viene a partir de este capítulo 19. Así que estoy deseando acabar para comenzar porque solo venimos hablando de juicios de plagas, pero no todo esto nos explica al principio en este cuadro general. Todo esto lo desata nuestro Dios y Padre, porque ciertamente se ha llegado al colmo. Y ciertamente será como los días de Noé. Nadie va a estar preparado sino un pequeño remanente. Y ciertamente ese pequeño remanente tiene que quedarse muy firme y conocerá las señales de los tiempos, y conocerá los sellos abriéndose, y conocerán las trompetas sonando, y sabrán que no tienen sonido incierto, sino que se prepararán para quedarse firmes en la batalla. Y sabrán cuando comienzan las copas de ira. Y todo esto muy rápidamente, porque si no, nadie hubiera podido ser salvo. Bueno, yo sé que me he extendido demasiado, pero es que no hay otra manera. Ciertamente tiene que ser nuestro Dios a ir separándonos las aguas. Entonces, cuando nos pongamos a leer, no debemos dejar de ser niños de pecho en su presencia para poder ir viendo cosa por cosa. Muchas no las vamos a poder compaginar, pero el Espíritu, si tenemos esa persistencia, lo va a ir separando absolutamente todo, lo va a ir discerniendo y además enseñándonos cosas que mientras más se abren, más vemos la perfección, más vemos el amor de Dios por detrás, más vemos cómo va a proteger a sus hijos en ese tiempo, más vemos cómo todo esto fue necesario para acabar con la oscuridad absoluta y total, con la infección que vemos hoy en el mundo. Es decir, todo esto es necesario para ciertamente llegar a ese reino de justicia que es el milenio, y que también explicado está sobre todo en el Evangelio de Mateo. Bueno, disculparme que haya demorado hoy más tiempo de lo normal, pero quería haceros ver un ejemplo de cómo se pueden abrir los escenarios simplemente leyendo, porque las explicaciones están dentro de la propia escritura, sin nosotros dar ninguna interpretación privada. Las cabezas son montes, los montes son reyes, los moradores de la tierra son los que no están escritos en el libro de la vida, los mercaderes, que no hemos llegado a leerlo, pero es hermosísimo ver cómo compran y cómo se entristecen y miran desde lejos que todo ha caído a lo que han sido esclavos toda la vida, dando sus almas a la gran ramera y darse cuenta, efectivamente. Todo eso está explicado en estos versículos finales de la destrucción de Babilonia, que es toda esta religión a la que han bebido, y hemos bebido, todos hemos bebido, y nos hemos quedado aturdidos con el cáliz de su fornicación, ¿entiendes? Dirigiendo nuestro camino siempre en la carne, lo que nosotros hacemos para Dios, no, eso nos quitó todo lo que Dios hizo en Cristo para cada uno de nosotros. Así que gracias a Dios que nos han abierto los ojos, no debemos acusar a nadie, pero lo que sí que leemos aquí es ciertamente muy crudo, no para que acusemos a nadie, porque conociendo nuestro propio corazón, no se nos ocurre acusar a nadie. Estamos todos en el mismo barco. Gracias a su misericordia nos ha abierto los ojos vistiéndonos de Cristo y haciendo que nosotros dejemos nuestra vida de carne igual que un cadáver. No vemos nada en ella, como dice nuestro Dios. Los que han perdido su vida en este mundo la ganarán.
Bueno, Juan, maravilloso, maravilloso todo esto poder ver. Ya personalmente voy entendiendo muchas más cosas, pero pues igual se quedan otras. Entonces, bueno, alguien que desee cerrar con una oración.